leyes ceremoniales solo eran obedecidas por el pueblo judío, porque el sumo sacerdote era judío, el templo era judío y estaba en Jerusalén. Es decir, que los otros pueblos, las otras naciones tenían un problema con la ley ceremonial porque no podían físicamente ir al templo judío porque estaba a miles de kilómetros de distancia. Obedecer la ley ceremonial era para ellos imposible de guardar. Pero con todo y eso, ni tampoco los judíos podían guardar la ley ceremonial. Por tanto, de nuevo confirmamos que en este concilio no estaba en tela de juicio la ley moral de Moisés, mucho menos el sábado como día de reposo. El contexto nos revela que lo que estaba en juego era la ley ceremonial de Moisés. Otro punto importante es la conclusión de todo el asunto. Leamos en Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Estos mandamientos referidos aquí hacen parte de la ley moral, no de la ley ceremonial. Por eso vemos que estamos totalmente correctos en lo que hemos explicado, que sí se debe guardar la ley moral y que inclusive esto también abarca la ley sanitaria de Levítico. Es decir, que esa ley también hace parte de la ley moral de Moisés. Sin embargo, vamos a tolerar la idea de que toda la ley moral debe ser obedecida, menos la ley que dice que debemos reposar en sábado. Como dicen los pastores evangélicos, vamos a tolerarlo y vamos a probar que en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo tampoco se enseñó a reposar en domingo, sino que siempre se enseñó a reposar en sábado. Es de locos. Leamos en Hechos capítulo 15, versículo 36. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Es decir, que acabado el concilio y surtido el asunto de si deben o no los nuevos gentiles guardar la ley ceremonial, ahora el apóstol Pablo se disponía a emprender ese segundo viaje misionero. Sin embargo, Pablo y Bernabé se separaron. Bernabé se fue a Chipre con aquel con el que habían viajado primero, llamado Juan, y luego Pablo escoge a otro hombre llamado Silas, con el cual emprende su segundo viaje misionero, el cual ocurrió entre los años 49 y 52 después de Cristo. Entonces el apóstol Pablo se dispone a recorrer nuevamente todas estas ciudades de la región que hoy en día es Turquía, que son Derbe, Listra, Frigia, Troas, y luego va a Grecia, específicamente a la ciudad de Filipos. Es decir, que el apóstol Pablo, además de haber evangelizado en Turquía, también evangeliza en Grecia, que ahora es en Europa, y ahí es donde el cristianismo empieza a ingresar a Europa. Filipos es donde el apóstol Pablo fundó la iglesia de los filipenses, y también en Turquía está Tiatira, que es donde el apóstol Pablo funda una iglesia en la casa de una mujer piadosa llamada Lidia. Y entonces ahí vemos toda esta peregrinación que ocurre en Grecia, en Turquía, también cuando el apóstol Pablo establece una iglesia en la ciudad de Tesalónica, que es la que conocemos como la iglesia de los tesalonicenses, y también en Atenas, en Grecia, donde el apóstol Pablo se enfrenta a la idolatría y a los adoradores de la diosa Diana, y luego también en la ciudad griega de Corinto, donde el apóstol Pablo funda la iglesia de los corintios. Esto hace parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Leamos en Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre gentil. Y entonces notemos que
Ahora el apóstol Pablo estaba en Derbe y en Listra, y ahora aparece en la escena Timoteo, a quien nosotros también conocemos en las cartas de Timoteo. Pero notemos que el apóstol Pablo reconfirma lo que se había declarado en el primer concilio de Jerusalén sobre la ley en su segundo viaje misionero, cuando leemos en este mismo capítulo en el versículo 4 al 5. Y cuando pasaban por las ciudades, les daban que guardaran los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y eran aumentadas en número cada día. Miremos estas nuevas iglesias que eran confirmadas en la fe, y para ello tenían que ser instruidas en guardar los decretos que habían sido también reconfirmados por los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Aquellos que hicieran así eran confirmados en la fe. Entonces, los cristianos confirmados en la fe no son los que hacen estas absurdas ceremonias donde te enseñan a hacer 1000 cruces en la cara y otras 1000 cruces en la frente. Pareces un loco ahí con tu dedo pulgar haciendo cruces en la nariz, en la boca, en la frente. ¿Qué es eso? Y luego te tienes que buscar un padrino de confirmación. Y entonces, además de todo, como si fuera poco, te hacen hacer el símbolo del 666 con la mano y te hacen hacer la cruz con el símbolo del 666 al mismo tiempo. Y eso supuestamente es la confirmación en la fe que enseña la Iglesia Católica. Pero como si fuera poco, no te enseñan los decretos que estableció el Concilio de Jerusalén, los cuales deben ser obedecidos para ser confirmados en la fe. Hermanos, ¿no es acaso de locos? Porque uno ve a estos pastores evangélicos diciendo, la ley de Levítico, eso de hacer diferencia entre animales puros e inmundos, o de no comer sangre, o no comerlo ahogado. ¿Eso qué es? Eso es parte de una ley antigua del viejo pacto. Eso no tiene nada que ver con el nuevo pacto. Cuando estamos viendo que el apóstol Pablo le está diciendo a los gentiles, miren, si ustedes quieren ser confirmados en la fe, tienen que obedecer no solo la ley moral de Dios, sino también la ley sanitaria de Levítico. ¿No es impresionante, hermanos? Como ya hemos visto en videos anteriores, esta ley sanitaria de Levítico hace parte de la ley moral de Dios y debe obedecerse si tú quieres ser confirmado en la fe. Miremos lo curioso del tema, hermanos, de cómo los pastores evangélicos y sacerdotes católicos se esfuerzan en hacer ver a todo aquel que predique la ley sanitaria de Dios como un retrógrado, y que hoy el cristiano sí puede comer carne con sangre, que sí puede comer lo sacrificado a ídolos, porque es obvio que si tú te comes un marrano, eso es un ídolo, porque la ley de Dios expresamente dice que no puedes comer marrano. Entonces es un alimento sacrificado a los ídolos. Aun y cuando el que sacrificó el marrano no se encomendó a la reina del cielo ni nada, pero el hecho de que Dios te prohíbe comer marrano, pues nos revela que si lo comes es un alimento sacrificado a los ídolos, porque no obedeces a Dios, sino que obedeces a tu panza. Tu panza es tu ídolo. Y esos decretos que hoy en día el cristianismo no quiere obedecer y que además se rehúsa a obedecer por todo medio y manera y se burlan de estos decretos, son los que precisamente reconfirman la fe, tal y como lo estableció el primer concilio de Jerusalén. Si tú quieres ser parte de las primeras iglesias cristianas, pues tenías que someterte a la ley moral de Dios, en específico también las leyes de no comer sangre, no comerlo ahogado, no comerlo sacrificado a los ídolos, leyes que hoy de primera mano son negadas por el cristianismo nominal, porque según ellos son parte de un antiguo pacto. Pero de nuevo, hermanos, ¿será que el único mandamiento de todos
que no debe obedecerse, porque hasta ese punto llegan estos pastores. Ah, sí, todos los mandamientos se deben obedecer, menos el de reposo en sábado. Pero ya vamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y vemos que la ley moral sigue válida y debe obedecerse, como se estableció en este concilio de Jerusalén. Y el apóstol Pablo sigue predicando y sigue enseñando, no en el día domingo, sino en el día sábado, que es el séptimo día. Leamos en Hechos capítulo 16, versículo 12 al 15. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de los sábados salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, con su casa, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos constriñó. Hermanos, la pregunta es esta: ¿cuándo fue bautizada esta señora llamada Lidia en la ciudad de Tiatira? ¿Verdad, hermanos? Pues fue en sábado. Y obviamente aquí no hablamos del bautismo en agua, hablamos del bautismo en Espíritu Santo. Y esta señora fue bautizada en el séptimo día de reposo. Yo pregunto entonces, ¿cómo puede algún cura o pastor evangélico decir que el Espíritu Santo le dijo a los apóstoles que ya el día de reposo había sido cambiado de sábado a domingo, si el apóstol Pedro aclara precisamente todo lo contrario, cuando se está hablando en el primer concilio de Jerusalén, que los gentiles recibían el Espíritu Santo? Pero ¿cuándo lo recibían? En sábado, hermanos. Recordemos lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15, versículo 6. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿En qué condiciones era impartido el Espíritu Santo, hermanos? Pues lo vimos. Los gentiles primero tenían que ser enseñados en la ley moral y la ley sanitaria de Dios. El apóstol Pablo les decía que guardaran estos decretos, como nosotros hemos hecho. Primero les he venido enseñando a guardar la ley de Dios, y es algo que no hace el cristianismo nominal. Pues tú vas a una iglesia evangélica y primero te enseñan a bailar, a mover las caderas, a bailar al ritmo del merengue, de la salsa, a la bailadera, a dar palmas y a cantar. Es lo que te enseñan ahí, pero jamás te enseñan los decretos que se establecieron en el concilio de Jerusalén. De la misma manera, tú vas a una iglesia católica, te enseñan a bostezar en esa iglesia, a sentarte por 1 hora y a bostezar las veces que más puedas bostezar, para que luego tú te comas una galleta y estás salvado. Pero vemos que no te enseñan a guardar los decretos establecidos en el concilio de Jerusalén. Luego el apóstol Pablo parte de Filipos y llega a Tesalónica. ¿Será que ahí sí empezó a reposar en domingo? Leamos en Hechos capítulo 17, versículo 1 al 2. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó junto con ellos de las Escrituras. Es